3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Los saludamos junto con don Julio Navarro, analista. Mucho gusto, encantado de estar en el programa, Edgardo. Analista nacional, analista político, temas muy actualizados esta noche aquí, el primer domingo de 2022. El primer programa de 3030 2022 y comenzamos ya el año o la cuenta regresiva para los 26 años de 3030, el 18 de febrero de 2022. 26 años va a cumplir. 26 años va a cumplir este programa. Un cuarto de siglo. Sí. No es cosa poca. 25 años cumplimos el año pasado, el 18 de febrero de 2021. Este año, el 18 de febrero 3030 cumple 26 años. La mayor parte de los muchachos, los adultos que nos están viendo eran adolescentes en ese entonces. Edgardo, otros no habían nacido siquiera. Edgardo, es el tiempo. Comenzó el 18 de febrero de 1996 este programa. Edgardo, es el tiempo que anduve mi vieja tarjeta de identidad yo. 26. Y una fotografía tan cuidada, Dios mío, mano. Sí. Y me la quitaron ahora. Pero ya a partir de ahora solo la nueva. Ahora solo el la nuevo nueva documento de tarjeta de identificación identidad nacional. Déjenmelas ahí. Habría que hacer una toma de ese primer 3030 que hizo, Edgardo. Sí, del 18 de febrero de 1996. Mire, aquí le hago un regalo a usted de este lote de mascarillas. Duda, muy para significativo. Que las use, por favor. Ahora que hay que extremar las medidas de seguridad. Mire, esas mascarillas son lo máximo, para que usted se doble mascarilla. Porque lo vi que estaba con una, con una quirúrgica. Chiquitas. Bueno, usted siga usando la quirúrgica y sobre esa se pone la mascarilla de tela, que es como yo normalmente lo uso. Mire, yo aquí tengo. Mire. Edgardo, mire, hoy el problema de la pandemia debe ser más responsabilidad de cada una de las personas. Sí, así es. No creer que el gobierno es el que va a tutelar la seguridad que tienen las personas. En parte sí, el gobierno tiene una gran responsabilidad también. Es, por el tema de que, mire, muchos triajes están cerrados. Muchos triajes a nivel nacional están cerrados. Personal de salud despedido. Sí, así es. O sea, está menguado el sistema de salud para hacerle frente a esta situación de Ómicron. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante y con usted también, don Julio. Pero antes, agradecerles mucho, amables televidentes, esta sintonía de hoy, primer programa de 3030. Desearles un feliz año, con mucha salud, con mucha prosperidad a ustedes y a toda su familia y sobre todo agradecerles mucho su fidelidad, su confianza con este programa. Bueno, comenzamos con una información, don Julio y amables televidentes. Terrible lo que está pasando con esta joven Angie Samantha Peña, creo que tiene 23 años de edad, se extravió, bueno, la última vez que la vieron fue ayer por la tarde a bordo de una moto acuática en Roatán, Islas de la Bahía. Nuestro corresponsal Isaac Calix nos tiene información a esta hora de la noche. Isaac, buenas noches, bienvenido a 3030, ¿cómo está la situación, Isaac? Buenas noches, licenciado Melgar. Buenas noches, don Julio Navarro. Feliz año nuevo a todos los televidentes de 3030. Bueno, efectivamente, licenciado Melgar, ayer a las 4 de la tarde fue la última vez que se vio a la joven Angie Samantha Peña, de 22 años y originaria de la capital de la República, cuando en un viaje de fin de año, podríamos decir, el licenciado Melgar andaba con su familia, también con su esposo, podríamos decir directamente. Ella abordó una jet ski antes de las 4 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde se dieron cuenta que ella no retornó a la playa donde se rentan estas motos acuáticas, cuando en eso pues se inició la búsqueda. Licenciado Melgar, cabe mencionar de que ayer habían vientos rachados y un oleaje, estamos hablando de entre 4 y 5 pies, las olas acá en el sector oeste de la isla de Roatán. Prácticamente West Bay es la punta de la isla que va a dar hacia el municipio de Utila. Y ayer el oleaje se encontraba bastante alto en esa zona. Las autoridades de la Fuerza Naval, de la policía y también algunas personas que tienen embarcaciones en la zona de West End empezaron a dar la búsqueda sin tener éxito alguno. Hoy a las 6 de la mañana, dos avionetas, y en uno de ellos se encontraba la madre de ella en una de las avionetas realizando también
la labor de búsqueda, mientras la Fuerza Naval por mar había pues por aire algunas avionetas realizando esta búsqueda, licenciado. Bueno, Hace unos minutos, a las 6 de la tarde, finalizó la búsqueda y lo último que tenemos ya de noticias es que se están operando unos drones por parte de la base naval de Palmerola, ayudando a esta búsqueda, licenciado. ya, bueno, tremendo, gracias Isaac. Ella rentó una moto acuática. ¿Ella iba sola en esta moto alquilada o iba junto con otras personas? Iba sola, licenciado. En el sector de West Bay, me dice, ¿verdad? Afirmativo. Sí. ¿Es falta de agua o es que usted tiene algún problemita ahí respiratorio? La mascarilla. Le vamos a mandar una de tela. Sí, nada más mandar una buena. Bueno, lamentable, Isaac, lo que está pasando con esta joven. Esperemos que sea un susto esto nada más y que puedan encontrar sana y salva a Angie Samantha Peña, creo que tiene 23 años de edad. Desapareció ayer a las 4 de la tarde aproximadamente en el sector de West Bay, en Roatán. Es angustiante para la familia una situación Terrible, como ¿no? esta, terrible. ¿Ha habido una circunstancia parecida en esa zona de quienes rentan, es la tercera, turistas, licenciado. perdón, de turistas nacionales o extranjeros que alquilan estas motos acuáticas, Isaac? ¿Ha ocurrido alguna situación similar? Es la tercera ocasión, licenciado, que se da este tipo de situaciones acá en Roatán. Cabe mencionar de que no hay una vigilancia por parte del Parque Marino ni por la Fuerza Naval en ese sector, prácticamente como delimitando a estas personas que hacen este tipo de deporte acuático. No hay una entidad que pueda decir, este es el límite, no pueden pasar de aquí o no pueden ir más allá porque ya resulta riesgoso. Como le repito, es la tercera vez. El año pasado hubieron 2 de origen extranjero y ahora esta persona de nacional. Sí. Licenciado, hoy se lo solicitó la ayuda a la base aérea en Palmerola para que les ayudara a la búsqueda de esta joven. Tenemos entendido de que ya hay drones por parte del apoyo de la base aérea de Palmerola en realizando esta búsqueda, ya de que mañana entra un temporal, una masa de aire frío, y esto pues podría dificultar la búsqueda de la joven Angie Samantha Peña, licenciado. Muy bien, gracias Isaac Alex por la información. Bueno, rogamos a Dios para que esto no sea más que un susto, ¿verdad, don Julio? Porque es tremendo. Ojalá hay que confiar en Dios para que la salve. Sí, sí. Y también hay mucha responsabilidad, no sé hasta qué punto, de quienes rentan estas motos acuáticas. Querían como de acompañar a los turistas, a quienes alquilan estas motos acuáticas para guiarlos hasta qué lugar, hasta qué profundidad, o sea, pueden ellos alejarse, hasta qué extensión pueden alejarse de la playa, ¿verdad? Y lo que dice el periodista, ya hay antecedentes, Sí. entonces deberían de haber algunas medidas de precaución para orientar a la gente. A la gente que llega a alquilar, sí. Bueno, primero Dios que todo, que no pase más de una situación que no dure más tiempo de esta angustia para la familia de Angie Samantha Peña, una joven de 23 años que ha desaparecido en el sector de Roatán, Islas de la Bahía. Bueno, hoy a mediodía, don Julio, arribó al país, luego de estar creo que, no sé si son 5 o 6 años fuera, don Ramón Savión, que fue director de la Policía Nacional. Aparentemente todo apunta a que podría ser el nuevo secretario de Seguridad en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ahí cuando llegaba hoy al país, el exdirector de la policía, acompañado, quien lo fue a recibir fue don Pedro Barquero y otros, creo que son familiares o amistades allegadas ahí, a don Ramón Savillón. Tenemos declaraciones del general Ramón Savillón Pineda. Es durísimo, pero a veces Dios fortalece. Dios es el primero. Le vamos a dar la gloria y la honra. Porque recuerden que yo salí. Así es, de inmediato escuchamos pero al general Ramón hay Savillón, compatriotas que retorna al país después de varios que años se fueron de estar caminando igual que yo me fui.
con una mochila en la espalda y solo con la esperanza de vivir. Porque aquí, 12 años, 13 años y medio, que no pudieron ni tan siquiera sobrevivir con su familia. Ni comida, ni educación, ni salud, mucho menos una vivienda digna, un techo digno. Eso es, en cualquier sociedad democrática, es una aberración, es la negación de un gobierno. Por favor, las democracias, y ahora que tenemos una señora que vivió la misma experiencia de ser asilada y que corrió de aquí por una violencia estructural del Estado desmesurada, descomunal, que tuvo que huir con su familia. Igual yo huí por mi vida. ¿Pero por qué? Por haber servido al pueblo en el cumplimiento de la ley y para que el pueblo tuviera esperanza de muchas cosas. General Sabión, usted viene a asumir el Ministerio de Seguridad. Todavía eso estoy expuesto a lo que la señora presidenta electa, ella disponga. Por lo pronto un llamado, y voy a acudir a su llamado como un patriota que ama este país, para ponerse mis buenos oficios. Si ella así lo considera pertinente, ella sabrá que lo que va a decidir. Y asumir la titularidad del Ministerio de Seguridad, usted fue la persona que encabezó y que estuvo pues con las extradiciones. ¿Estas continuarán? Eso es un compromiso de país. No solo eso, veámoslo en fondo. Es las estructuras que nos estaban menoscabando la democracia y que nos quitaban la posibilidad de crecimiento socioeconómico de la población. Un niño, eso es inaudito. Le preguntaba si quería ser maestro, quería ser médico, quería ser ingeniero. No, había cambiado. Él quería ser narco porque miraba su pseudotipo de un narco. Eso es inaudito. No podemos permitir, las nuevas generaciones tienen que ser protegidas. Y no quiero decir que otras no, también, pero otras ya tienen raciocinio, pero tenemos que cambiarle esa identidad de ese rostro humano al gobierno que hoy con esta mujer que ha ganado, que ha hecho historia en el país y que ha vencido democráticamente a los opositores, como les digo, que han hecho un desastre de país, un colapso de país que tenemos. ¿Qué retos tiene Honduras? ¿Qué retos tiene Honduras para este nuevo gobierno? Permítame. ¿Qué retos tiene Honduras para este nuevo gobierno? Hay muchos. Como gobierno, yo le rogaría que me dispensara porque tengo que hablar con los demás actores. En seguridad, ya se los he expresado en línea, recuperar la paz, pero la paz viene si antes no hay juicio. Si antes no hay justicia, no viene la cintura y no hay posibilidades de desarrollo. El desarrollo se planta en un ambiente de seguridad jurídica y seguridad de las personas. Cerramos con 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa considerada internacionalmente sumamente alta. Los trabajos que hay que hacer para devolver y para reducir contundentemente esta cifra. Mire, tenemos que hacer trabajos. Las políticas y lo que vamos a hacer no puedo anunciarlas en este momento porque es darle armas al contrario, aunque pero necesito profundizar en algunos datos. Y todavía, también si ese famoso, esas estadísticas que usted expresa son creíbles o hay más. Yo desconfío porque cuando se omiten estadísticas, eso es doloroso, hay muertos inocentes. Y yo no puedo quedar es sumar la impunidad de la impunidad. General. Bueno, ¿qué opina usted del regreso de don Ramón Sabión, el director de la policía? Y aparentemente es uno de los próximos integrantes del gabinete de doña Xiomara como ministro de Seguridad. Edgardo, estas son cosas inéditas en el país, ¿no? En otros tiempos salían los políticos exiliados. Este es el primer exiliado de la policía o de los militares que regresa. ¿En qué condición recuerda usted o puede compartir usted información con nuestros amables televidentes? Salió don Ramón Sabión de la policía y de Honduras. Recuerde que él perdió la confianza del jefe de la ministro de Seguridad y del presidente de la República en aquel tiempo, don Arturo Corrales. Perdió la confianza por haber capturado a los Valle, supuestamente sin la autorización del ministro y sin la autorización del presidente de la República. Eso le trajo como consecuencia haber perdido la confianza de ellos y las ulteriores consecuencias que tuvo eso, que pasó a ser investigado y al final tuvo que salir del país, según él, para proteger su condición física. El otro elemento que hay que destacar, la llegada de él
refleja en alguna forma que él cree que las cosas pueden cambiar en el país y que puede tener la seguridad de que no le va a pasar nada a la seguridad personal que él tiene. Y por las ideas que expresaba, ojalá, Edgardo, que cambien la doctrina de formación de la policía, la doctrina de formación del ejército, de que los forman así extremadamente violenta, eso de que tenemos en nuestro país que cualquier problema se deriva en un conflicto y el conflicto lo resuelve no la institucionalidad, sino que lo ha resuelto la policía o lo han resuelto las Fuerzas Armadas. Ojalá que eso haga reflexionar a la policía institucionalmente, a los oficiales y también con las Fuerzas Armadas. ¿Lo ve como ministro de Seguridad del nuevo gobierno? No, yo no me atrevería a eso porque eso va a depender de muchas acciones y es una decisión muy personal de la presidenta escoger sus altos funcionarios. ¿Y en caso que así fuera? Bueno, en caso que así fuera, a mí me parece que estarían poniendo en ese cargo una persona que conoce cómo funciona la policía, debe de conocer cómo funciona el delito aquí, cómo funciona el crimen organizado, debe ser una persona de mucha experiencia. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos, hay algunos datos interesantísimos que nos dejaron estas elecciones. Por ejemplo, el que ya todos conocemos, muéstrame este cuadro, por favor, de doña Xiomara ha sido la candidata presidencial que más votos obtuvo. Desde los últimos de todos los candidatos presidenciales. Desde 1900. Tenemos esa gráfica, por favor, si la puedo mostrar. ¿Sí? De toda la historia de Honduras. En toda la historia de Honduras. Es la candidata más. Tenemos esa, ahí está, miren, más mire, votada. En 1997, en las elecciones que ganó el ingeniero Carlos Flores en el Partido Liberal, tuvo 1.040.000 votos, 52.65% del electorado. Ricardo Maduro en 2001, 1.137.000. En 2005, el expresidente Zelaya, 999.000. Don Porfirio Lobo en 2009, 1.213.000. Juan Orlando Hernández, 2013, 1.149.000. Y en 2017, 1.410.000. Y en 2021, doña Xiomara Castro, 51.12% del electorado para 1.716.793 votos. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Qué lectura le da a usted? En una confrontación de tres partidos. Porque usted ve que los porcentajes allá de Pepe Lobo fueron mayores, en porcentajes 56%, pero era de dos partidos nada más. Sacar 1.700.000 en tres partidos tiene mayor trascendencia. En cuatro partidos, porque también estaba el Partido Salvador de Honduras. Sí, pero había renunciado prácticamente a la presidencia. Sí, el Libre Partido Nacional y el Partido Liberal, ¿verdad? Claro, y fue tan contundente que no deja dudas. O sea de las que ahí personas esa votación es Libre, Partido Liberal, Partido Liberal, así es. Y todo un voto suelto que andaba ahí, que estaba sumamente descontento con la forma de ejercer el poder en Honduras. Por eso es que el voto de Xiomara es un voto integral, Edgardo. O sea, no me puede decir que es un voto eminentemente partidario, sino que es la unanimidad, casi diríamos, de la población que discrepaba de la forma de gobernar, que canaliza el voto hacia doña Xiomara. Entonces, el triunfo de ella es trascendental. Uno, por la cantidad de votos, Edgardo, y lo otro, por primera vez una mujer gana las elecciones en Honduras. Ya doña Nora había sido candidata cuando don Carlos Flores, pero no pudo ganar. Vamos a una pausa comercial. Tenemos muchos más datos interesantes que compartir esta noche con don Julio Navarro. También más adelante vamos a conversar con la doctora Lorenzana. La doctora Ibel Lorenzana es microbióloga, una experta en temas que tienen que ver con este asunto de los antígenos, las PCR. Hay mucha, pero yo no sé si usted conoce ahora mismo algún familiar, alguna persona cercana a usted, compañero de trabajo, amigo, que tenga COVID. Afortunadamente. Pero lo que quiero decirles es que hay muchas personas que están con COVID. Y puede ser Delta, puede ser Beta, puede ser Omicron, puede ser cualquiera. Y no dice. Pero el problema es que yo creo que ya a estas alturas aquí en Honduras no deberíamos de estigmatizar ni tener pena o querer callar que tal persona o fulano de tal tiene COVID. Es una cuestión de lo absolutamente normal. ¿Por qué? No debería ser una cosa que llame, no debería ser noticia que fulano de tal tiene COVID, o sea, eso es verlo con absoluta normalidad. Es una enfermedad que tiene trascendencia hasta los demás. Sí, absolutamente. Vamos a una pausa comercial, también el doctor Videa esta noche, el alcalde de Juticalpa, Olancho, el doctor Uniberto Madrid, también con nosotros más adelante, ya volvemos.
Bueno, ¿cómo quedó integrado finalmente el Congreso Nacional? Ha quedado de esta manera. El Partido Libertad y Refundación con 50 diputados, el Partido Nacional 44, Partido Liberal con 22, Partido Salvador de Honduras 10, Partido Demócrata Cristiano 1, Partido Anticorrupción 1. Siempre con esa gráfica aquí, luego, don Julio, ¿qué comentario tiene sobre eso? Hasta ayer, Edgardo, estaba en duda la diputación del Partido Liberal en Colón, pero ya se definió que la gana el señor Elencop. Todo el Partido Liberal sigue sosteniendo a los 22 diputados. Edgardo, contrario a lo que crea la gente, al partido que mejor le fue ahí fue al Partido Liberal, que con 335,000 votos del presidente sacó 22 diputados. Partido Nacional con 1 millón y pico de votos sacó 44. Y Libre con 1.700.000 votos de su candidata presidencial, 4 veces de lo que sacaron los liberales, solo sacó 50 diputados. Entonces los liberales no deberían de quejarse. Sí deberían de quejarse que tienen una visión muy municipal. Usted ve cómo pelean las municipalidades grandes y las ganan, pero no tienen visión presidencial, que eso es lo que hay en Libre. Muy pobres los diputados de Libre con 50 que tienen con relación a los votos que saca su presidenta. Eso quiere decir que hay limitaciones de liderazgos departamentales a la dimensión que tenía doña Xiomara. Lo mismo pasa con los alcaldes municipales. Libre apenas con 50 municipalidades, los liberales con unas 90 y el Partido Nacional sigue siendo más o menos integral a nivel de 142 municipalidades creo que tiene. Sí. Entonces repito, mire esos datos, Partido Liberal con menos de 400,000 votos tiene 22. Y no solo con la cantidad de votos, sino que con la división interna. ¿Eh? Claro, con la división interna, tiene 22. ¿Y tiene cuántas alcaldías? Tiene más de 90 alcaldías. Y buenas alcaldías. Y buenas alcaldías. Buenas alcaldías de ciudades importantes, fuertes, ¿verdad? O sea que lo que pasa en el Partido Liberal es contrario a lo de Libre. Claro, entonces el Partido Liberal tiene que cambiar su visión que tiene, ¿va? Esa visión, ese liderazgo nacional. Esa visión pueblerina que tienen los alcaldes del Partido Liberal, ¿va? Que nada más se encantan a la población de su municipio para que vote por ellos, pero ninguna solidaridad con el candidato presidencial. Libre es al revés, ¿va? Libre tiene una visión. ¿Cuánto sacó Libre en la primera vez? 30. 37, la segunda 30 de 1.400.000 votos. Hasta ahora es que Libre ya le entendió que hay que votar plancha y logró sacar 50 diputados. Pero para las votaciones de Xiomara, Libre debería tener 72 diputados. Quiero decir que otra disputa que hay actualmente, pero ya está a nivel de apelación en el Tribunal de Justicia Electoral, es de algunas alcaldías, que unos dicen que la gana Libre, otros que la gana el Partido Liberal, el Partido Nacional, pero ya está a nivel de apelación en el Tribunal de Justicia Electoral, que tiene 30 días para pronunciarse sobre estas apelaciones. Pero quizás la más importante a nivel de diputados, y creo que la única que ha quedado, es la que presentó don Renán Inestrosa, candidato a diputado por el Partido Nacional aquí en Francisco Morazán, porque está en disputa por unas urnas, unos votos, unas marcas, creo que es en el municipio de Talanga, aquí en Francisco Morazán, y no sé si en otros, con el señor Pedro Chávez. Ricardo, ahí está la disputa, nada más. Eso nunca se había dado. Nunca en el Partido Liberal Nacional hubo discrepancias de quién estaba arriba y quién estaba abajo. ¿Por qué? Esto fue tremendo. Porque había una jerarquía férrea al interior del Partido Liberal en los liderazgos. ¿Está hablando nacional? Nacional. Hoy se rompió esa jerarquía. Sí. Entonces, y se rompió aquí en 30-30. Aquí en 30-30 se rompió, ¿se acuerda? Con las declaraciones de don Renán Inestrosa, con las declaraciones de Valesca Zelaya y luego de la otra diputada que finalmente salió. Eso se debe a una razón. Es la primera vez que el Consejo Nacional de Elecciones pone las actas en las redes. Y todo el mundo pudo ver sus actas. Y los primeros que comenzaron a reaccionar son los del Partido Nacional, que ya tenían alguna tradición de ese tipo. Recuerde lo que le hicieron a Oliva en las elecciones primarias, lo que le hicieron a Ricardo en el 2002, en aquel voto por voto. Entonces me parece que la transparencia en que se han manejado las actas electorales dio lugar a esos reclamos. ¿Cómo está la elección del presidente del Congreso Nacional? Bueno, hasta lo que se sabe es que Libre va a cumplir la promesa que le hizo a Salvador Narrala. Ahora, yo sospecho
que en Libre no hay unanimidad sobre eso, sino que creen que el candidato debe salir de la bancada de Libre como tal, que son 50, y no la bancada de Salvador, que son 10. Pero el presidente Zelaya y la presidenta electa han dicho que le van a cumplir a Salvador Narrala. Ojalá que Salvador Narrala entienda con suma prudencia esa promesa, ¿va? Porque con 10 diputados no le da como para romper los equilibrios dentro del Congreso Nacional. ¿Cuántos votos se necesitan para elegir al presidente del Congreso Nacional? Pues mire, Edgardo, Libre podía elegir con los 50 diputados o 60 que tiene, siempre y cuando las otras bancadas se abstengan de proponer candidatos, que eso se puede. Nos han dicho que para elegir presidente se ocupan 65 votos, 74 más 1, pero la ley no dice eso. La ley dice que el Congreso Nacional, su directiva se elige por mayoría, y la mayoría no necesariamente es 64 más 1. Pero supóngase que en este caso fuera mayoría simple, 65 votos. ¿Quién los tiene? Bueno, Libre y Salvador tienen 60, y hay que decir 59, porque ya dijo un candidato de AD Cortés públicamente que no vota. Entonces, tienen que buscar 6 votos más. ¿De dónde van a sacar los 6 votos? Pues ya los liberales dijeron que apoyaban que Libre ocupara la presidencia del Congreso, como ha sido tradición en nuestro país, que el que gana la presidencia, las otras bancadas lo apoyan para que tenga el Congreso. En esa falsa creencia de que la democracia es así, va. Si los electores votaron diversamente, debería respetarse esa diversidad, ¿va? Y debía de crearse, Edgardo, un Congreso Nacional integrado, así como es el panorama, ¿va? 44, 50, 10, 22, 1. ¿Qué significa eso en la práctica? En la práctica es respetar la voluntad del electorado, que no dio un mandato unánime a nivel de diputaciones. Por algo será, ¿va? En Libre siempre se ha manejado que el soberano es soberano y que hay que respetarlo como tal, va. El soberano no le dijo, Edgardo, el soberano no le dijo que la bancada de Salvador era la mayoritaria. Y entonces cuando dicen que Salvador va a poner un candidato de su bancada, es nada más de 10, una bancada de 10, no es la expresión del soberano. El soberano dijo que Libre el que tenía 50 diputados. Si uno es consecuente, va, con las expresiones partidarias que se manejan. Pero también en política hay conveniencias, hay negociaciones, y uno no puede desconocer que Salvador Narrala mejoró enormemente la percepción que tenía de doña Xiomara para ganar las elecciones. Pero finalmente la decisión de quién va a ser el próximo presidente o presidenta del Congreso Nacional es de los diputados. Es de los diputados. Ahora, ¿logrará la presidenta Emanuel Zelaya mantener la unidad de la bancada de Libre para elegir un candidato? Eso está por verse. Y de los 10 de Salvador Narrala, y que tienen que conseguir y de los 10 más. de Salvador Narrala, que por lo que he visto yo en las redes, tampoco es una bancada unida. Y que además necesitan 5 votos más, o los que sean necesarios, del Partido Liberal o del Partido Nacional. Liberal, o abstenciones. Sí, o abstenciones. Don Julio, muchas gracias. Bueno, como siempre es un gusto y placer conversar con usted. Se puede quedar para que escuche a la doctora Lorenzana, porque con esto del COVID no se sabe. No se sabe. Muy bien, vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Doctora Ivette Lorenzana, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Feliz año, ¿cómo está? Muy bien, gracias por acompañarnos. Feliz año para usted y para toda su familia. Doctor Omar Videa, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, doctora Ivette Lorenzana. Es un gusto estar con ustedes y con los amables televidentes de 3030 en este año nuevo 2022. Gracias, doctora Lorenzana. La voz de alarma viene por 2 rutas. La primera, por los síntomas. Al menos de esta nueva variante Omicron, ya sabemos todos, resfriado fuerte, fatiga, cansancio, dolores musculares, probablemente dolor de cabeza, ardor de garganta, fiebre y tos. Esa es una ruta de los síntomas. Y la otra es cuando usted está tranquila en su casa, doctora, o uno está tranquilo en su casa o en el trabajo y de repente lo llama a alguien con quien usted cenó, almorzó hace un día o hace 48 horas, le dice estoy positivo o estoy positiva. ¿Qué hacemos, doctora?
Bueno, usted tiene razón, eso es lo más común que ha estado ocurriendo en estos últimos días, que de repente recibir esa llamada, ¿verdad? O que aún recibe esa llamada y empieza la alarma. Lo primero que hay que hacer es aislarse porque existe un riesgo alto de haberse contagiado, porque ya se ha dicho innumerables veces en su programa, esta variante tiene una característica y es su alta transmisibilidad. Solo se le compara con sarampión. Entonces, esto hay una probabilidad bien alta. Y luego esperar, porque no es en horas que el virus se va a multiplicar suficiente, ¿verdad? Hay un periodo de incubación para poderse hacer las pruebas. Y definitivamente, hoy por hoy, la prueba que está sirviendo más para identificar estos casos, ¿verdad?, de infección es la prueba del PCR, porque también ya se ha dicho que la prueba de antígeno sí ha sufrido en su sensibilidad en el caso de esta variante Omicron, y esto ya ha sido descrito en otras partes también. Doctora, usted en el sector privado, ahí como gerente de laboratorios LCM, ¿cómo está la positividad de pacientes COVID? Bueno, nosotros estamos viendo un incremento bastante acelerado en la positividad después de que tuvimos esta época, ¿verdad?, de que estábamos relajados, contentos, de 0 casos, no teníamos casos. Luego se empezó 2%, 6%, 11%, y ahora, pues en los últimos días, la positividad es entre 25 y 26% en PCR, ¿verdad? Porque lo que les explicaba anteriormente del antígeno. Entonces, ahorita la que tenemos que considerar como más confiable y que nos da un dato más preciso es el PCR. Tenemos un problemita con la PCR, es el tema económico, doctora. Usted sabe, cuesta más de 1.000 empiras, 1.200, 1.300, 1.500 y hasta más. Y en el sector público no le dan el resultado el mismo día, puede pasar fácil 48, 72 horas. Entonces, la opción más inmediata es la prueba de antígeno, tanto en el sector público como privado. Sin embargo, como usted bien lo decía, y muchos artículos que he leído durante esta semana dicen, los primeros indicios sugieren que las pruebas de antígenos pueden detectar la Omicron, pero solo cuando la carga viral es muy alta. Es decir, hay una ventana a partir de la cual usted se puede hacer una prueba de antígeno y el resultado positivo es positivo, pero hay casos en que usted puede ser asintomático porque le avisaron que otra persona está COVID con quien usted tuvo en contacto, o usted tiene síntomas y el resultado puede salir negativo y usted está contagiado. Sí, hay 2 factores a considerar, licenciado Melgar. Uno es que hay variación entre la sensibilidad y especificidad que pueden mostrar diferentes marcas de pruebas de antígeno. Entonces, la FDA, la OMS recomiendan que se deben de utilizar pruebas que tengan arriba de un 80% de sensibilidad y arriba de un 97% de especificidad, para tener más garantía de poder aumentar esa capacidad de detección y de poder hacer el diagnóstico. El otro factor es el tiempo. Aún la mejor prueba, el virus se tiene que multiplicar a cierto nivel para poder detectarse. Sin embargo, el otro factor que usted menciona, se necesita también en este virus que se alcance cierta carga viral para que esa sensibilidad que ha sido afectada en esta variante, entonces pueda funcionar. Dicho de otras palabras, de repente la recomendación sería hacerse pruebas de antígenos secuenciales, ¿verdad? Por lo menos 2, esperar un tiempo y hacerse una prueba a las 24, 48 horas y esperar entonces otros 2 días más si aún es negativa. Y usted tiene razón, este fenómeno se ha visto tanto en los asintomáticos, porque ya sabemos que este virus en todas sus variantes hay muchos casos asintomáticos, como también en los pacientes que aún presentando síntomas que creeríamos que tienen ya una carga viral significativa, aún en estos casos pueden dar positivos y no significa que no sea COVID. Adicional a eso, tenemos que también se está confundiendo, hay casos de influenza, porque también está circulando la influenza estacional, la H3N2, entonces los síntomas son parecidos. Entonces, una nueva recomendación sería correr una prueba que detecte ambos virus de una vez, que también hay pruebas de antígeno para influenza y
hay combos, ¿verdad? Para poder detectarlas ambas simultáneamente. Entonces, sintomático o asintomático, hacerse una prueba de antígeno. Si resulta negativa, siempre, bueno, lo primero es aislarse. Ya usted tiene síntomas, hay que aislarse, número 1. Número 2, o si recibió la llamada de alguien con quien usted tuvo en contacto y que resulta que está positivo. Entonces, lo primero es aislarse, luego hacerse la prueba de antígeno. ¿A cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo de que le avisan de que el contacto está positivo o a cuánto tiempo a partir de que usted está con los síntomas? Bueno, este virus tiene otra característica que el doctor Videa lo ha mencionado en otras presentaciones y es correcto. El periodo de incubación es más corto. Este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días, que en Delta era un poco más, de 4 a 5 días. Eso hace una gran diferencia. Entonces, la indicación sería hacérselo 48 horas, o sea, 2 días posterior a haber estado con el contacto. ¿O de los síntomas? O los síntomas, cuando ya tiene síntomas hay que hacérselo ya, el momento que presenta. Muy bien. Al momento... Hay más probabilidad de que salga positivo porque supuestamente pues tiene una carga viral más alta. Ajá. Pero no es como decir que vamos a del todo confiar, ¿verdad? Que el hecho de que saliera negativo, igual hay que repetírselo para confirmar otras 48 horas después y siempre aislarse. ¿Cuál es el problema que hay, licenciado Melgar? Que como esta enfermedad, pues su presentación clínica es menos severa, la gente se confía. La gente dice, no, porque eso solo tengo como un síntoma gripal y como es ser alergia. Y entonces anda y no porta su mascarilla, sobre todo cuando está en reuniones con amigos, y ahí anda contagiando un montón de gente. Entonces, eso es también un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado es muy bueno que esta virus no presenta tanta severidad solo en personas que sí tienen comorbilidades o en viejitos, y puede llegar incluso a la muerte, ¿verdad? Como sabemos. Entonces, lo importante es poder romper esa cadena de transmisión. Y este virus, Omicron, bueno, en realidad todos, el COVID le puede contagiar así usted tenga 1, 2 o las 3 dosis. La diferencia es que con ninguna dosis usted se puede morir. Con 1 dosis usted se puede morir. Con 2 dosis también, pero con 3 ya supuestamente hay menor riesgo de muerte, bueno, de hospitalización y de muerte. Así es. Así es, así es. Es por eso que incluso países como Israel están vacunando a población vulnerable con una 4ª dosis, que son las personas con comorbilidades y las personas en asilos, por ejemplo. O sea, que ya otros lados están aumentando con una 4ª dosis, tener mayor protección. Otro punto importante, intervalo que pasa entre haber recibido la última dosis y la siguiente dosis. Eso también influye. Ya no hay que dejar pasar demasiado tiempo. Ya a los 4 meses empiezan a declinar los anticuerpos. Así es. Doctor Omar Videa, ¿qué experiencia nos puede compartir con los pacientes que usted está viendo? Sí, bueno, licenciado Melgar y doctora Lorenzana, sin duda estos últimos 7 días han sido muy intensos. Yo les quiero comentar que aproximadamente hemos tenido ya alrededor de las 100 consultas en las últimas 12 días en relación al tema de COVID-19 en nuestra consulta, de las cuales, por ejemplo, el día de hoy acabamos de concluir la serie de atenciones que fueron 15 pacientes nuevos con COVID-19, en los cuales es un mensaje muy importante. Las personas están teniendo contacto con los contagiados, con los positivos, y 24 a 48 horas después comienzan los síntomas. Hay un aspecto importante. Las personas, en su gran mayoría, aproximadamente un 80%, son sintomáticos. Y son sintomáticos en las primeras 48 horas después de un contacto. Es una característica que nos hace sospechar que estamos ante una variante altamente transmisible. Otro aspecto importante es que hay un contagio masivo en el hogar. O sea, prácticamente no hemos visto hogares donde una persona se haya salvado de no contagiarse. O sea, familias de 7, 8, 5, todos se contagian. Y es inicialmente, algunos han sido detectados con antígenos, otros han salido negativos, y cuando se han repetido el test a las 48 horas han salido positivos. Pero el dato clínico importante son los síntomas. Estas personas, a pesar de estar negativas en un inicio, todos han comenzado con síntomas. Por ello es que la gran mayoría de las personas que están resultando positivos por COVID-19 son sintomáticos. Estamos viviendo una ola de muchos pacientes con síntomas. Y un aspecto muy importante que yo quiero hacer un llamado a la comunidad médica en este momento, que no se confíe
que aunque tengamos una probable variante Omicron, no van a pasar las personas todas con síntomas leves. Mucho ojo con esto. No nos olvidemos de lo que hemos aprendido en estos 2 años en relación a realizarle a las personas los biomarcadores inflamatorios. El 40% de esas casi 100 consultas que hemos tenido en estas últimas 2 semanas, el 40% tiene marcadores inflamatorios. Y un caso ya resultó con neumonía, que ya traemos las imágenes para compartirlos, que no se puede confiar usted. Una persona de 72 años ha salido con neumonía y con la sospecha de variante Omicron después de que todas las variantes salieron negativas y pues la que quedaba por descarte, Omicron. ¿Y con las 3 dosis? Con las 3 dosis, con neumonía, 72 años, es una neumonía del 12%, con marcadores inflamatorios alterados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo digo. ¿Qué pasó ahí, Gracias doctor? a Dios, ¿Qué pasó? se pudo obtener una dosis de tocilizumab, porque los marcadores de interleucina 6 son de esos que mirábamos con Delta. ¿Qué pasó con esa? Pudo aplicar interleucina 6, 48 horas después los marcadores inflamatorios han estado reduciéndose, pero hemos tenido que usar esteroides, Sí. la colchicina. ¿Qué pasó en ese caso, doctor? Una persona de 72. Tracho. ¿Qué pasó con esa persona, que puede ser de cualquier otra edad también, con 2 o con 3 dosis de vacuna y que llega, al nivel de tener neumonía o de fallecer en el caso que tenga 2 vacunas? Porque he visto reportes en hospitales, especialmente en San Pedro Sula, bueno, aquí también en el tórax, en el Hospital Escuela, en el Leonardo Martínez, en el Caterino, en el Progreso y en Puerto Cortés, de personas vacunadas que fallecen. ¿Por qué, doctor? Fallecen por 2 condiciones. Número 1, la principal, la inmunidad natural. Tienen inmunidad artificial, desarrollan anticuerpos, pero esos anticuerpos se debilitan en función de tener una inmunidad natural debilitada. Son personas, estas mayores de 60 años, con comorbilidades. La hipertensión y la diabetes son 2 factores que juegan un papel preponderante en un contagio. Y a pesar de que pueda ser Omicron, usted no puede pues, sentirse relajado ante un caso de estos cuando esas condiciones de edad y de comorbilidades pueden comprometer y ponerlo en riesgo de complicación. Y como tal es el hecho de enviar a hacer los marcadores de inflamación, encontrar los positivos, enviar la tomografía tal y como se hacía con el protocolo con Delta y resultar que tenía neumonía aún con la sospecha de comorbilidades, Omicron. O sea, que esta variante nos puede dar eso. Entre lo primero es que bajan los anticuerpos generados por la vacuna o generados por la misma enfermedad, en el caso que le dio COVID. Luego, las comorbilidades que tenga. Sí, las comorbilidades que tenga, eso es un factor sumamente importante. Es por eso que la población, mucho ojo, y aquí hay que hacer este aspecto. Recuerde, la mortalidad que había o la letalidad que había con Delta era aproximadamente el 5%. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas que se contagiaban, 5 podían fallecer. ¿Qué pasa con Omicron? Con Omicron la letalidad es del 2%, pero se transmite más, o sea, se contagia más gente. Ahora le pongo el ejemplo. La relación de Omicron es 5 veces más contagiosa que Delta. O sea que si 100 personas se contagiaban con Delta, ahora se van a contagiar 500. Y de esas 500, el 2% tiene riesgo de fallecer. ¿Cuánto es el 2% de 500? 10. Entonces, ¿con qué variante se puede morir más la gente? ¿Con Delta o con Omicron? Con Omicron, porque Omicron va a enfermar a muchas más personas y que por ende es lo que estamos viendo en Estados Unidos, que la letalidad ha aumentado, no porque en sí Omicron sea más letal, sino que contagia más. Y en ese 2% se va a llevar un número mayor de personas que fallecen. Doctora, como nunca antes, la doble mascarilla, doctora. Como nunca antes. Es que no es solamente pensar que como estamos vacunados, las vacunas protegen para la hospitalización, la severidad. O sea, las muerte. las vacunas son eficientes. Sí. Las vacunas, sin embargo, no evitan el contagio. No evitan la infección. Nunca fueron diseñadas y prometieron proteger contra la infección. Las vacunas evitan la hospitalización y que usted se muera. Así es, así es. Y de acuerdo con pero lo que evita el contagio, la doble mascarilla, totalmente. O son varias estrategias juntas, no solo una. Doctora, le comparto, hay un resultado que me envió hoy el doctor Fernando Valerio de uno de sus pacientes. Y biología molecular. Cuando habla de biología molecular es PCR, ¿verdad, doctora?
PCR en tiempo real. Mire, positivo COVID-19 y positivo influenza AH3. Sí, eso es de esperarse porque ahorita es la época, es la influenza estacional, es la época de influenza y generalmente como tiene la misma forma de transmisión, eso es lo que hemos observado en otras tiempos, ¿verdad? Las coinfecciones entre uno o más virus o un virus y una bacteria. A eso se le ha denominado flurona y ayer pues fue una gran noticia, ¿verdad? En Israel, que se describió el primer caso de flurona en una mujer embarazada no vacunada. Entonces no tenía vacuna ni para influenza ni tenía vacuna para... Tenemos flurona. Este resultado que estamos viendo aquí, que es de San Pedro Sula, sí. ¿Este resultado es flurona, doctora? Sí, esa es la denominación que se le ha dado a la coinfección con la influenza, que la que está circulando es la H3N2 y el SARS-CoV-2. Doctor Videa. Sí, efectivamente, este podría ser un caso emblemático en relación a la parte científica de las coinfecciones. Como bien lo menciona, en Israel ya se detectó el primer caso de lo que es COVID-19 con relación a la variante Omicron y el virus de la influenza. O sea que una persona puede tener ambos virus y lógicamente esto agravaría aún más los cuadros. Por eso hemos recomendado en las últimas horas que las personas sintomáticas y que tienen la posibilidad de hacerse test deberían de hacerse el test de influenza y el test de COVID-19. O sea, esta es una condición que puede empeorar y sí ameritar hospitalizaciones. Y recuerde, como los tratamientos no son similares, el hecho de identificar influenza y COVID-19 entonces nos permitiría hacer un contraataque o doble ataque en esta condición. Sí. Y debe estar alerta la población porque puede tener ambos virus y eso es lo importante. Y lo segundo es que debemos de invitar a la población a no solamente ponernos la doble mascarilla, sino que ponernos la doble vacuna, que es el refuerzo y la vacuna de la influenza, que CDC ha aprobado ya la recomendación de ponerlas en simultáneo, la vacuna de influenza y en la vacuna de refuerzo contra COVID-19, que es algo que pues, la Secretaría de Salud debe de estar motivando a la población que no se ha vacunado contra la influenza a protegerse contra la influenza y a protegerse contra el COVID-19. Doctora Lorenzana, o sea que aquí en un lado la del COVID y el otro lado la influenza, simultáneo. Así es. Perfectamente funciona, perfectamente, no hay ningún inconveniente. Porque yo recuerdo que antes nos decían que tenían que esperar 15 días entre una y otra. ¿Ya no, doctora Lorenzana? No, ya no. Está correcto el doctor Videa, se puede poner en un brazo una y en el otro brazo y funciona perfectamente. El mismo día. Sí, Eso sí, puede votar a la persona después, decir, con los síntomas, la reacción. ¿No? No, esos son mitos. Decir que adicional en Estados Unidos ya están poniendo la tercera a los menores de 16 años, ¿verdad? También. Y la otra semana el FDA se va a reunir y va a discutir, probablemente lo va a aprobar, también la tercera dosis hasta a los niños de 12 años en adelante. Sí. ¿Qué podemos esperar, doctora Lorenzana? Bueno, lo que ya estamos viendo, un estallido de casos, estamos abrumados, ¿verdad? En el sector privado, no me puedo imaginar el sector público, ¿verdad? Porque sí, es algo inesperado, ¿verdad? Es una explosión de casos, terrible lo que dice el doctor, familias enteras con síntomas, varios contagiados. Esto va a afectar en mucho la economía, la fuerza laboral también, ¿verdad? Se va a ver afectada y pienso yo que no se han tomado las medidas, las condiciones no están dadas para poder contener este estallido de casos. La gente dice, nos vamos a reunir y nos hicimos prueba de antígenos, dice. Error, porque lo que decíamos antes, ¿verdad? Pueden estar en el periodo de incubación y ahorita la prueba de antígeno pues no tiene la sensibilidad que se tenía con las otras. Está un poco afectada con por Omicron. En Omicron usted puede estar con los síntomas y le puede resultar negativa. Por eso dice la doctora, en 24 o 48 horas vuelve a hacerse el antígeno. Así es. Y hemos visto casos, como lo dijo el doctor, que ya después de este tiempo ya se identifican como positivos. Sí. Hay gente que pues
no cree, ¿verdad? Por eso dice, una amiga mía dice, hay que ver más hoy mismo, dice, para poder entender qué es lo que tenemos que hacer en caso de que alguien le haga esa llamada, porque Sí. la gente no sabe para dónde ir, ni a dónde consultar, ni qué hacer. Y ¿sabe lo que más me preocupa a mí? El caso, por ejemplo, si usted estuvimos en contacto con el doctor Videa almorzando ayer sábado. Mañana lunes me dice, fíjese Edgardo que estoy positivo. O sea, es muy probable que yo con la persona que tuve contacto hoy domingo y mañana lunes, antes de esa llamada, ¿los contagié también? Claro, es una cadena de transmisión. Es una cadena de transmisión, pero... Sin depende saberlo, ojo, sin saberlo, ¿verdad? Sin Sí, saberlo. claro, claro. Pero depende si estuvieron en un lugar ventilado, si mantuvieron el físico, Claro. si portaron la mascarilla o no. O Sí. sea que todas las medidas son importantes. Así es. Doctora, muchas gracias como siempre. Es un privilegio para nosotros su participación aquí en 3030. Gracias a ustedes y feliz año a todos. Gracias. Doctor Omar Videa, me aguanta un momentito, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos está con nosotros el doctor Uniberto Madrid, es el alcalde, es epidemiólogo y además el alcalde de Juticalpa Olancho. Ya volvemos. Buenas noches, señor alcalde. Hola, Edgardo. Gracias, señor alcalde, por acompañarnos unos minutos aquí en 3030 esta noche. Feliz año para usted, para toda su familia y, por supuesto, para todo su municipio, todos los habitantes de Juticalpa Olancho que están pendientes esta noche de lo que usted va a decir, señor alcalde, porque entiendo que esta semana usted ha declarado emergencia sanitaria en Juticalpa, ¿es así? Buenas noches, Edgardo, y a todo el auditorio de 3030, un lindo programa que ayuda mucho a la conciencia nacional. Bien, en relación a la pregunta, Edgardo, creo que nosotros, ante toda la información que se había estado dando, el día martes que estuvimos en reunión de corporación, tomamos la decisión de hacer una declaratoria de emergencia sanitaria en el municipio, en vista de que para ese día ya se nos estaba reportando casi el doble de casos, en donde en el hospital ya teníamos 4 casos internados y habíamos pasado a 12 casos, y además de eso, ya para el día miércoles estábamos presentando 2 muertes en el lugar, incluso una vacunada con 2 dosis, y eso realmente nos ha preocupado mucho, porque también para el día 31 de diciembre estaba anunciado que se vencía el contrato de trabajo que tiene la ONG ASAMUC en el centro de triaje de Calona. Pero bueno, la buena noticia es que ya el día de ayer me informaron los médicos del centro de triaje que les habían prolongado el contrato por un mes más. Creo que fue parte de la misma presión que estábamos ejerciendo. Y el decreto de emergencia, Edgardo, lo establecimos ya por las experiencias anteriores de que le cuesta al gobierno reaccionar. El SINAGER departamental está inactivo, no tiene ninguna... no ha tenido ninguna presencia en el mismo, y eso nos ha llevado a no tener las acciones adecuadas, porque hay que reconocer que la Secretaría de Salud se rige también en estos estados por lo que SINAGER diga. La policía al final no va a actuar si SINAGER también nos los ordena, no solamente porque seamos la municipalidad. Hemos estado haciendo y pidiéndole a las autoridades de salud y al SINAGER departamental que se pueda reactivar, y de repente hasta el nivel nacional, Edgardo, si el SINAGER nacional no pasa de estar diciendo todos los días tantos casos contaminados nuevos, tantos muertos y tantos recuperados. Más de ahí, yo no sé si ustedes o seré yo el que no me doy cuenta de qué otras actividades están haciendo, pero siento que la rectoría que debe tener el SINAGER nacional se queda corta realmente. Y además pidiéndole pues a la Secretaría de Salud un plan de contingencia y abordaje de esta nueva situación del Omicron, porque son ellos los que realmente nos tienen que dictar las pautas a seguir. ¿Cuántos triajes están habilitados en Juticalpa? Nosotros, Carlos, si tú te recuerdas, fuimos de los pioneros en los centros de triaje, y estuvimos precisamente trabajando en ellos. Teníamos 2, un centro que estaba en el CIDA Guayape y el centro Uniberto Madrid en Calona, el cual es el único que está activo, pero que está dirigido por una ONG que tiene contratados estas personas hasta el 31 de diciembre, pero que ya les prolongaron por un mes más. Pero, y la sala de COVID, pero como al mismo tiempo estaban haciendo los recortes de personal y que no les han dado los contratos a los demás, creo que tú eres testigo también, pues que a nivel nacional
médicos y enfermeras protestando, incluso que no deberíamos de estar protestando por ese tipo de trabajo, porque es una necesidad y más bien es un trabajo de mucho coraje, de mucho mérito, que más bien deberían de ser premiados estos médicos y enfermeras que se la han fajado atendiendo a nuestra población. Claro. Y dígame, ¿ha visto usted, esta declaración de emergencia sanitaria para Juticalpa? Se dio, creo que fue el miércoles de esta semana. El martes, perdón, sí, señor alcalde. De entonces para acá, póngale martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 6 días después, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Ha habido algún cambio a esa voz de alarma, a esa voz de alerta suya, señor alcalde? Negativo, Edgardo, no hemos tenido una respuesta contundente porque le hemos estado pidiendo a la misma Secretaría de Salud en el departamento que nos informe de cómo está la situación, si estamos listos para una nueva avalancha, ya que se nos está presentando el doble e incluso días que hasta el triple de casos. Recordando siempre, ¿verdad?, que no podemos decir que es Omicron porque no se han hecho las secuenciaciones genómicas y no podemos decirlo a ciencia cierta, aunque por clínica muchos médicos pues están aseverando que puede tratarse de esto, pero no sabemos cómo está la dotación de medicamentos en el hospital y en la región. Esperamos que la sala COVID esté totalmente equipada, que tengamos oxígeno, que tengamos laboratorialmente todos las PCR, aunque ayer estaba hablando con los médicos del centro de triaje, me dice días que no hacemos las pruebas porque no llegan de la región sanitaria, o no sé si es que no tienen el reactivo para poder hacer las PCR, pero bueno, lo importante es que estamos pidiendo, y como producto de todo esto ya se amplió un poco más ya el contrato por un mes más. Esperamos que esto solo sea el inicio y que tengamos una respuesta contundente. Yo sigo exigiendo desde este foro, Edgardo, pidiendo ese plan de contingencia para atender o poder atacar este nuevo brote, que en este momento pues estamos hablando también de influenza, pero también estamos hablando de la presencia de una nueva variante que no la podemos aseverar en Honduras, pero 93 países ya lo confirmaron que tienen esta variante. O sea que de hace 6 días que usted declaró ahí la emergencia sanitaria, ¿cero reacción, doctor? ¿Cero reacción? No ha habido ninguna reacción de parte de la Secretaría de Salud. Doctor Videa. Sí, bueno, solidarizarnos con el pueblo de Juticalpa, o el doctor Uniberto Madrid, ¿verdad? Sin duda que hay que tomar ese tipo de acciones, porque la población a veces cree estas situaciones como de alarma, o donde uno extrema medida, pero realmente es este tipo de situaciones las que despiertan o hacen el llamado a las autoridades para que tomen acción. Porque el doctor está muy consciente de lo que ocurrió allá por mayo, junio, julio del pasado año, la situación que se vio en Olancho, la tasa de letalidad que todavía continúa siendo alta. Entonces, para prever una situación que se avecina, que es muy similar y probablemente más que similar puede ser peor en función del debilitamiento que está teniendo la contención, la poca contención que se ha tenido en meses anteriores. Sí, yo creo que Edgardo y el doctor Videa también sabemos que hemos entrado en una etapa de relajamiento social en donde muchos de nuestra población están pensando que ya esto se acabó, que ya terminó, y eso no es verdad. Esta cuestión tiene su dinámica propia, el curso de la enfermedad, y hoy la estamos viendo. Pero lo más preocupante que nosotros tenemos es que a pesar de que estamos en una campaña de vacunación masiva e intensiva, hasta la semana creo que 51 o 52, solo teníamos el 48% de vacunación en el país. Y nosotros aquí en Juticalpa teníamos un 58%. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la mitad de la población no está vacunada y que esa población es un nicho fuerte precisamente para esta nueva variante, para que nos pueda venir una avalancha extraordinaria. Recordemos que Omicron, si la tuviésemos presente ya aquí, como bien decía Videa anteriormente, le escuchaba, tiene una infectividad mucho mayor. Casi creo que el RO que tiene es de 10, y eso nos implica que es una alta, pero muy alta tasa de infectividad. Y entre más infectados tengamos, más complicaciones vamos a tener en los hospitales y la letalidad se va a volver mayor. No porque el Omicron sea más letal, sino porque tenemos más cantidad de infectados. Y agreguémosle a esto, que si vamos a tener esta tasa de infectados
en el transcurso del mes de enero. Recordemos que venimos saliendo de la fiesta navideña y vamos a empezar a tener la respuesta, vamos a empezar a ver una merma laboral extraordinaria. Y yo creo que en el plan de contención tenemos que tener bien claro precisamente esta situación. Tenemos que no empezar, sino continuar cuidando a los trabajadores de la salud, porque también son seres humanos y van a caer en buena efectividad. Y si el recurso laboral médico también se nos cae en los hospitales, vamos a tener consecuencias más dramáticas. Y en las mismas empresas vamos a empezar a recibir la incapacidad de toda esta gente y nos va a llevar a un deterioro económico más grave del que hemos tenido. Y eso es lo que el plan de contención también tiene que estar considerando. Como les decía la vez anterior, si las mascarillas son buenas, si solo yo regalé, o no regalé, sino que distribuí, porque el Estado me las mandó 148,000 mascarillas en la campaña del 2021. Y qué bueno que Edgardo, Videa vinieron hasta aquí a Jutiquile también y vinieron a hacer una gran labor, sí de atención, pero fue más de conciencia. Y entonces, pero a estas alturas ya no podemos seguir haciendo lo mismo, no tenemos mascarillas que podamos estar distribuyendo, pero sí creo que tenemos que cambiar las estrategias de contención y yo propongo pues de que las mascarillas, en vez de que las andemos regalando a los locos en las calles y que la gente las bote o no las quiera, deberíamos de tener dispensadores de mascarillas en las gasolineras, en los supermercados, en los moles, en las plazas, en donde toda la gente pueda tomar su mascarilla. Yo sé que Videa o tú, Edgardo, no vas a ir a tomar una mascarilla de eso sabiendo que las puedes comprar, pero que mucha gente no la usa porque no la tiene. Y yo creo que debemos de cambiar eso. Tenemos que tomar muchas más medidas drásticas ya en relación a la vacunación, porque una de las alternativas fuertes para que Omicron podamos contenerla, no eliminarla, pero sí contenerla, es aumentando el nivel de vacunación de nuestra población. Y yo creo que ahorita ya es un tiempo que el Estado, antes de que este gobierno se vaya, yo creo que no podemos actuar irresponsablemente. Tenemos que, falta un mes y en un mes puede suceder una debacle sanitaria en el país, máxima la letalidad que tiene. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, como dice el presidente de la República, pero que se vea y que se haga. Por ejemplo, en las empresas, exigir realmente el carnet de vacunación para que estos empleados puedan estar permanentes. Ahorita que viene el año escolar, la vacuna, que le pida la vacuna a todos los padres y a los niños para que podamos hacerlo. Y ya dejemos de estar, que estamos parados en el parque esperando que la gente llegue. No, hombre, yo creo que ya debemos de ser más proactivos, debemos de ir a buscar a esta gente y debemos de ir hasta sus casas, debemos de ir hasta las aldeas, debemos de ir hasta el último rincón del país. Es que el problema es que mientras haya un nicho epidemiológico, allí va a estar el lugar donde se va a seguir incubando esta enfermedad y nos va a seguir destruyendo. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Espero que después de esta declaración de angustia, de temor, de alerta, de alarma, las autoridades finalmente puedan reaccionar. Han pasado 6 días desde que usted lo hizo el martes y usted me dice que no ha habido ninguna reacción. No sé, doctor, pero esto ha sido tan mal de principio a fin, de cabo a rabo, que pocas esperanzas abrigo de que reaccionen, pero tenemos que insistir, doctor, tenemos que insistir. Le agradezco mucho, quiero agradecerle todo lo que usted hace por su comunidad, quiero solidarizarme con usted, con todos los habitantes de Juticalpa y animarlo a que siga adelante, doctor. Ricardo, aprovechando también este medio, si tú me lo permites, también hacerle un llamado a la Asociación de Municipios de Honduras, a la MON. Yo creo que ellos son los abanderados y los gobiernos locales debemos de poner las barbas en remojo todos, hombre, y trabajar por este pueblo. Mire, ustedes pueden estar todas las noches ahí decalillándose, pero si las autoridades locales y las autoridades nacionales no toman la bandera y actuamos, esta cuestión se nos va a ir de la mano. Así que yo le hago ese llamado específico a la Secretaría de Salud para que podamos unir esfuerzos y poder hacer las cosas mejor en bien de nuestro pueblo. Gracias, doctor. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Doctor Omar Videa, bueno, vea lo que está pasando en Juticalpa-Olancho, creo que es lo mismo que está ocurriendo a nivel nacional, y vea este último cuadro pero muy actualizado. No sé si usted tenía esta información, 5 muertos en las últimas 24 horas en el Valle de Sula. Ojo con esto, esto fue hasta hoy a las 7 de la mañana, ojo con esto. En el Hospital General El Progreso hay 16 hospitalizados, 2 fallecidos, y vea lo que dice el rotulito abajo, el texto, vacunados. 2 fallecidos.
en El Progreso y Oro. Ojo con esto. Hospital Básico de Puerto Cortés, hospitalizados hay 2, fallecidos 2 también. Ay, Dios mío. En el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, hospitalizados, no hay ninguno en la sala COVID, según este reporte, no hay fallecidos y no hay altas médicas. Pero ojo, en el Catarino Rivas hay 33 hospitalizados, un fallecido, una alta médica y 4 en unidades de cuidados intensivos. Doctor, y lo que me llama la atención de esto es 5 fallecidos en las últimas 24 horas en el Valle de Sula. De los 5, 4 estaban vacunados. ¿Qué es esto? Explíquenos, por favor. Sí, lo que se evidencia de esta manera es que tenemos una nueva oleada, una nueva variante, una variante que no podemos confiarnos, que el hecho de que estemos vacunados no nos da la seguridad al 100%. Habría que ver en estas personas que han fallecido las condiciones, la edad, las comorbilidades. Si tenían 2 o 3 dosis. Si tenían 2 o 3 dosis, porque ahora, a partir de este año 2022, vamos a hablar de completamente vacunados los que tienen 3 dosis, o sea, los que tienen la dosis de refuerzo. Ya ve usted que tener 2 dosis le da una protección para evitar complicaciones que anda de un 20%, no es mucho, y de un 80% si tiene las 3 dosis de la vacuna. Lastimosamente, licenciado Edgardo Melgar, el panorama para las siguientes 2 semanas no es nada favorable. En la última semana hemos tenido un incremento del 77% de los casos, a pesar de esa limitancia en pruebas que hemos seguido exigiendo y que vamos a seguir pidiendo para este año 2022, porque usted no va a tener un panorama claro en la pandemia si no realiza un número suficiente de pruebas que en promedio deben de ser 25,000 semanal. Aquí tengo una gráfica que usted nos compartió, doctor, de las últimas 5 semanas, del 1 de diciembre al 29 de diciembre. ¿Cómo se ha disparado esta cantidad de casos en la última semana, doctor? Ahí se ve la trayectoria, que el comportamiento de la pandemia en estas últimas 5 semanas, donde usted ve que prácticamente una vez que arrancamos el mes de diciembre y comenzamos a sospechar allá por el 15, 17 de una nueva variante, ya en nuestro país comenzó a haber incremento. Y el incremento se dio mayor ya para la semana última, en la del 29 de diciembre, porque ya teníamos los casos que habían resultado de los contactos que hubieron en la Navidad, porque este es el detalle. Esta variante nueva a usted le da síntomas a los 2 días. Entonces, a los 2 días tiene el diagnóstico positivo. ¿Se acuerda que decíamos, cuando ocurra un evento, esperemos 2 semanas lo que va a ocurrir? Ahora ya no es así. Ahora, las repercusiones del 31 de diciembre lo estamos viendo ya hoy en la consulta y lo vamos a ver en incremento en los triajes en esta semana. Doctor, esta gráfica de estos pulmones, doctor. Es una tomografía de la paciente de 72 años con 3 dosis de vacuna y donde se ven los infiltrados o el aumento de la densidad de sus pulmones con un compromiso de un 15%. Ahí está señalado, ahí está donde está alojado el virus. Y mucho ojo, siempre sigue siendo el mismo comportamiento. Invade los 2 pulmones. Inicia de abajo hacia arriba. Esa es la característica que vemos. Es el primer caso de los casi 100 que hemos visto en estas últimas 2 semanas con neumonía. O sea, sí es cierto que es menos agresivo, pero usted no se puede confiar creyendo que va a pasar como simplemente un cuadro de resfrío. Doctor, sí que ¿cómo podemos nosotros confiarnos a decir que es menos agresivo si le estoy diciendo que en las últimas 24 horas se murieron 5 personas por COVID en el Valle de Sula? Ahí está la gráfica. Solo en el Valle de Sula, 5. ¿Cómo nos vamos a confiar y decir que es más leve esto, que es más leve aquí, que es más leve? Nos han vendido eso que es más leve, pero no se puede confiar. Con 2 vacunas seguramente esa persona, perdón. Totalmente no puede haber confianza porque es que este es COVID-19 con una variante diferente, pero la variante comienza a desarrollarse. Imagínense lo que le comenté a un inicio, el 40% de las personas que hemos visto tienen marcadores inflamatorios alterados. Los marcadores inflamatorios, principalmente la proteína C reactiva y la interleucina 6, son los predisponentes, los que avisan que viene el problema, que viene la neumonía. Hasta tal es el hecho que hemos tenido que utilizar tocilizumab en los pacientes con la sospecha de variante Omicron. Bien. Porque uno sabe cómo inicia en COVID, porque inicia con un resultado positivo, pero cómo termina, nadie la puede garantizar. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Doctor Omar Videa. Un gusto. Gracias. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.